oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta, fuerte. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos en gloria te veo, oh Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu, yeah. ¿Y dónde queda ese grito de gozo? Y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia, fuerte. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos en gloria te veo, oh Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu, yeah. Y en tu presencia cantamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, restaurando el corazón, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Y yo canto hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres tú, rompes tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 en tu presencia cantamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, restaurando el corazón, y haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Y yo canto hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres tú, rompes tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 tú eres Él,
eres el Rey. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres el Rey, Señor, de nuestro corazón. Dios de mi alma, sé tú mi visión y nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti y tu presencia es luz para mí. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti y tu presencia es luz para mí. Y en ti nada me faltará. Dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás. En Cristo mi fe estará. Solo en ti, Señor. Sabiduría, centro de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr. Como tu Hijo, tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Y en ti nada me faltará. Dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás. En Cristo mi fe estará. Y en ti nada me faltará. No, dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás. En Cristo mi fe estará. En la tempestad mi ancla serás. En Cristo mi fe estará. En Cristo mi fe estará siempre. En Cristo mi fe estará. Solo en ti, Señor. Y en ti nada me faltará. Dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás. En Cristo mi fe estará. En la tempestad mi ancla serás. En Cristo mi fe estará. Y en Cristo mi fe
estará, solo en ti, Señor. En Cristo mi fe estará, solo en ti, Señor. Sabiduría, centro de mi ser, yo quiero a tu lado mi senda correr, como tu Hijo te Señor, siempre morando en un mismo amor. Así queremos estar, Señor Jesús, en tu amor por siempre, morando en tu presencia, Señor. Así queremos estar, Jesús. Rey de eterno valor, nada expresará toda tu dignidad, ¿no? Y aunque débil soy, yo todo te lo doy en cada respiración. Te doy más que una canción, porque una canción no es lo que pides de mí. Buscas más dentro de mí, más de lo que se ve. Buscas en mi corazón. Vuelvo a la razón de adorarte. Es solo por ti, solo por ti, Cristo. Perdóname por desviarme. Solo por ti, solo por ti, Cristo. Cada canción, Señor, cada melodía es solo por ti, Señor. Rey de eterno valor, nada expresará toda tu dignidad. Y aunque débil soy, yo todo te lo doy en cada respiración. Solo a ti, Señor, te doy más que una canción, porque una canción no es lo que pides de mí. Buscas más dentro de mí, más de lo que se ve. Buscas en mi corazón, y aquí estamos para ti, Señor. Vuelvo a la razón de adorarte. Es solo por ti, solo por ti, Cristo. Perdóname por desviarme. Es solo por ti, mi corazón. Solo por ti, Cristo. Vuelvo a la razón de adorarte. Es solo por ti, Señor. Solo por ti, Cristo. Perdóname por desviarme. Es solo por ti, solo por ti, Cristo. Mi corazón es solo para ti, Jesús. Solo por ti.
solo por ti. Este tiempo, cada canción es solo por ti, es solo por ti, es solo por ti. Nuestra vida y nuestro corazón es solo por ti, es solo por ti. Jesús, lo que somos es por ti, es solo por ti, es solo por ti. Jesús, la razón de adorarte es solo por ti, es solo por ti, Cristo. Perdóname por desviarme, es solo por ti, es solo por ti, Cristo. Vuelvo a la razón de adorarte, es solo por ti, es solo por ti, Cristo. Perdóname por desviarme, es solo por ti, es solo por ti, Cristo. Es solo por ti. Cada canción, nuestra vida y nuestro corazón es solo por ti, Jesús. Para ti, para ti. Y te exalto, te exalto. Yo te exalto, oh Dios, dile te exalto y te exalto, y te exalto, Dios te exalto. Dios, con todo tu corazón cántale, te exalto, yo te exalto, te exalto, Dios, te exaltamos, Señor, pues tú, Señor, eres grande sobre toda la tierra. Tú eres excelso sobre todo. Oh Dios, sí, Señor. Pues tú, Señor, eres grande sobre toda la tierra. Tú eres excelso sobre todo. Oh Dios, te exalto, yo te exalto, y
grande sobre toda la tierra. Tú eres excelso sobre todo. Oh Dios, así es, Señor. Pues tú, Señor, eres grande sobre toda la tierra. Tú eres excelso sobre todo. Oh Dios, y te exalto. Yo te exalto y te exalto. Oh Dios, con todo nuestro corazón, Señor, te exalto. Yo te exalto. Te exalto. Oh Dios, oh mi Dios, tú eres nuestro Dios exaltado, maravilloso eres, Señor, poderoso, Rey de gloria, eres exaltado, Señor, sobre todo reino, sobre todo poder, tú eres exaltado, Señor. Te exalto, te exalto, te exalto. Oh Dios, sí, Señor, te exalto, te exalto, te exalto. Oh Dios. Sí, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Exaltarte con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro corazón cada día, Señor. Señor, es mi deseo honrarte a ti y con mi corazón te alabaré. Sí, Señor. Y todo lo que tengo te exalta a ti, y todo lo que adoro es a ti, es a ti. Yo te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar.
Todo lo que adoro es a ti, es a ti. Te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Sí, Señor. Haré tu voluntad. Yo haré tu voluntad. Sí, Señor. Voy a invitarles a buscar en la Biblia que tiene a mano el libro de Hechos. Vamos a estar en Hechos y capítulo 19 en unos momentos. Y aquí puede ver el tema o la pregunta que he puesto por la predicación el día de hoy. Y la pregunta precisamente brota de la lectura en que estamos por leer en este capítulo. Porque lo que a veces pasa, y me pasa a mí, y estoy convencido que también pasa a ustedes, que a veces leímos unas cosas de la Biblia y por asunto de que sabemos lo que iba a venir después, no tomamos muy en serio. Pero llegamos ahorita a ver que llega un momento en cuando Pablo pregunta a otros discípulos qué bautismo recibieron. Y ellos tenían que responder a la pregunta. Y estaba yo leyendo ese en la semana pasada y de repente me causaba pensar, cuando estamos leyendo la escritura y cuando estamos leyendo esa pregunta, a veces porque sabemos que enseguida Pablo va a explicarles a ellos cómo debía tener el Espíritu Santo, sabemos lo que viene después, no tomamos tiempo para responder. Pero yo creo que es prudente de que nosotros comenzamos a contemplar la pregunta que Pablo hizo hacia esos hombres y también hacia nosotros. Entonces llegamos a ese texto en Hechos 19, verso 1 en adelante. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Qué son? Discípulos, dice, ¿no? ¿Qué es un discípulo? ¿Un discípulo es uno que no conoce nada? No. Un discípulo es uno quien ha sido una forma de enseñanza. Un discípulo es uno quien ha conformado su vida a una enseñanza. Entonces, un discípulo, podemos nosotros decir, es un creyente, ¿sí o no? Entonces, él se encontró con unos o algunos discípulos creyentes de Cristo Jesús. Y tal como nosotros podemos estar aquí y declarar con ganas que somos creyentes.
Somos creyentes, pero el problema es que a veces los creyentes no están ya enterrados completamente en lo que el Señor quiere dar. Y ese es el asunto con esos discípulos. Déjeme seguir leyendo. Dice Pablo hacia ellos: recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron. Les preguntó: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Entonces yo puse: ¿qué bautismo recibiste? ¿Qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan, dicen ellos. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creer en él, que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Entonces tenemos una historia de 12 personas. Pero a mí es interesante lo que está diciendo, porque Pablo, cuando se encontró con esos discípulos, el texto es claro. Él comienza a preguntarles a ellos: ¿pero cómo? Y yo luego tenía que pensar en nuestra iglesia. Incluso podemos nosotros pensar en la iglesia en todo el mundo. Pero fíjense bien en el ambiente del Nuevo Testamento, la iglesia allá. Ellos estaban guiados, dirigidos en cada aspecto acerca del movimiento del Espíritu Santo. Y Él llegó a unos para preguntarles, solamente para observar por unos momentos, si habían recibido ese bautismo. Porque Él preguntaba: ¿qué bautismo recibieron? ¿Qué bautismo recibieron? Y yo les propongo que si Pablo entraba en ese lugar, él iba a estar observando la vida de cada uno de nosotros. Y necesito preguntarles a ustedes: iba a preguntarte a ti por la conducta, por la forma que vivimos. ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué bautismo recibiste? ¿Por qué? Porque él está hablando de un bautismo de Juan. Ese fue un bautismo, dice esa escritura, del arrepentimiento. Desafortunadamente tenemos muchos creyentes, no digo que no son creyentes, muchos discípulos, quien tienen una vida que es de sube baja. Cada semana, cada día se siente como debían estar arrepintiéndose por un pecado, porque no tiene la fuerza, el poder espiritual para seguir de pie con Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo observaba esos discípulos, quien estaba ya y abajo, y ya y abajo, y ya y abajo, él tenía que preguntarles: ¿qué bautismo recibiste? Porque ese indicaba que no tenían la fuerza, el poder que Cristo quería darnos. Desafortunadamente tenemos muchos en la iglesia quien viven así y cada domingo se sienten como debían levantar la mano para arrepentirse, entregando su vida otra vez a Cristo Jesús. Y déjeme ser muy claro: Pablo nunca dijo que no fueran discípulos, nunca dijo que no son creyentes, pero observaba algo que faltaba. Para ser poderoso en el nombre de Cristo Jesús, tenían que tener otra cosa, otro bautismo. Es porque el bautismo de Juan fue algo hecho por hombre, una vez para recordar. Y es un bautismo de arrepentimiento, dice. Es decir, cuando metemos, y aquí tenemos mismo, y metemos para bautizarnos, es como declarar a todo el mundo que ya Cristo me perdonó, voy a vivir por Él, y desde ese momento en adelante Él será mi Señor. Y cuando estamos bajo el agua, el bautismo en agua indica que ya somos muertos, es un símbolo del sepulcro. Entonces cuando nos levantamos, no estamos viviendo por nosotros nada más, sino por Cristo Jesús. Pero es un bautismo hecho por manos humanas. Pero cuando estamos hablando del bautismo del Espíritu, cuando estamos hablando del bautismo de Jesús, entonces estamos hablando de otra cosa.
Porque el bautismo de Jesús no es algo que está hecho por hombre, sino el bautismo de Jesús nos prepara por las batallas. Nos prepara en el futuro. Y entonces el bautismo de Jesús debía estar renovando cada vez. Unos creyentes reciben el bautismo del Espíritu Santo, pero después de unas semanas, después de unos meses, después de unos años, creo que Pablo iba a preguntar, ¿qué bautismo recibiste? Porque no representa, no muestra ese poder que había recibido. Porque el bautismo de Jesús no es tal como fue el bautismo en agua. Porque aquí no decimos, mira, cada semana vamos a bautizarles en el agua. No, una vez es un símbolo al mundo. Mira, incluso muchas iglesias se expiden esos certificados de bautismo. Mira, ya fui bautizado. Todas esas cosas. Está bien. Pero a contra de esa, Jesús no se bautiza una vez, sino sigue bautizándonos vez tras otra vez. Déjanos analizar un poquito las escrituras y la historia de la iglesia de Hechos. En Hechos capítulo 1, ese es antes de iniciar la iglesia, obviamente, porque la iglesia inicia en el día de Pentecostés, cuando se fueron bautizados esos 120 en el aposento alto en capítulo 2. Pero en capítulo 1, y de verdad todos esos textos que voy a referir son de Hechos. Del libro de Hechos. Entonces no voy a seguir diciendo Hechos, sino solamente el capítulo y el verso. Y dice en el verso 4 y 5 de capítulo 1, dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperan la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua. Entonces él ya hace referencia a Juan. Bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es lo que dice. Déjame solamente anotar un asunto de ese texto. Un asunto. Porque a mí es interesante. Jesús tenía muchas pláticas con sus discípulos, ¿no? Estaban ellos viviendo conjunto por unos 3 años. Estaban hablando, a veces Jesús tenía que avisarles de la forma de liderazgo en su iglesia, en su grupo, mientras estaban caminando en la calle. En otros momentos estaban ya descansando en una barca y estaban hablando solamente acerca de la levadura de los fariseos. Otros momentos tenía oportunidad de hablar de poder y creer y de poder de fe cuando estaba caminando sobre el agua. Entonces Jesús tenía mucha enseñanza y estaba escogiendo el momento de la enseñanza conforme a las circunstancias de la vida para que se quede bien, para que se penetre su cerebro, ¿sí o no? Entonces aquí tenemos algo interesante. ¿Por qué Lucas? Porque Lucas escribió el libro de Hechos. ¿Por qué Lucas pensaba que fue tan importante anotar esa primer parte que dice en verso 4? Una vez mientras comía con ellos. ¿Por qué es importante eso? Porque creo que Dios está tratando de plantar una idea con nosotros. Que el bautismo del Espíritu Santo no es algo como hemos recibido en el bautismo en agua, sino algo que tiene que estar renovando. Y tal como nosotros reconocemos cuando tenemos hambre, cuando estamos comiendo, Él quiere que el Espíritu Santo está con nosotros de tanta forma que si pasamos unas horas sin sentir su presencia y vamos a nosotros a notar, tal como si nos levantamos en la mañana y decimos, mira, tengo prisa, me voy. O a lo mejor próximamente, ese sábado, cuando estamos saliendo, unos tienen que recordar que parte de ese viaje será de traer lonche, porque no vamos a parar en camino. Saliendo a las 5:30 de la mañana, ¿qué significa? Que antes de las 2 de la tarde van a tener hambre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y yo creo que también vamos a ver unos adolescentes con nosotros y diferentes personas.
Pero yo creo que si alguien olvide su lonche, van a saber. ¿Sí o no? Van a decir a todos, tengo hambre, estoy a punto de morir. Alguien me ayude, auxilio. Y va a decir, no podemos parar, aquí está el Oxxo. Y va a ver pasando y nadie paró. Porque tenemos que llegar. Si paramos por todos, con 70 saliendo, imagínense, estaremos parando en todo lugar. Entonces estamos diciendo desde el principio, trae el lonche, porque no va a haber parada. Entonces estamos. Y esa persona, pero no tenía tiempo para preparar el lonche. Nadie solamente va a llegar y decir, pues llegué y olvidé el lonche y no me di cuenta. De verdad, siempre nos damos cuenta cuando no hemos comido, ¿sí o no? Incluso si es por intención. Uno dice, yo voy a ayunar el día martes. Y el día martes es el único día que va a levantarse con hambre, ¿sí o no? Porque nosotros ya sabemos, el estómago, la panza nos dice, mira, tienes hambre, dame algo. Ese yo creo es lo que Dios está diciendo a nosotros como iglesia. Que tengamos nosotros una relación con el Espíritu Santo, renovando con tanta frecuencia que si pasamos unas horas en la mañana sin renovar la pasión y el bautismo de Jesús en la vida, si pasamos unas horas, vamos a decir, mira, yo necesito el Espíritu en mi ser. Eso es lo que Cristo quería decir. Por eso escogió el momento oportuno para decir, mira, mientras comía con ellos, porque es algo que necesitamos estar renovando. El bautismo de Jesús llegó a ser la norma de la iglesia. Todos querían el toque de Jesús en su vida. Todos. No solamente una vez a la semana, no solamente a vez en cuando, pero siempre quería que la presencia de Jesús estaba en su vida. Entonces, esa fue la norma. Y esa es la razón que Pablo podía entrar y solamente a conocer por unos momentos, 30 minutos, 40 minutos, unos discípulos, puede preguntarles, ¿y qué bautismo recibieron? Porque notaba que algo no estaba. Mira, en Hechos capítulo 6 y verso 5, tenemos el momento en cuando la iglesia está por escoger diáconos, ¿sí? Entonces, ¿para qué estaban buscando diáconos? Es porque los apóstoles dijeron, no está bien servir mesas sobre la oración y la palabra de Dios. Entonces, para buscar calificación o la forma de escoger los diáconos, decidieron, y los diáconos otra vez, otro nombre por mesero. Es interesante, porque dice, esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes fue por casualidad que otra vez cuando estaba hablando de ser mesero, comer, un requisito fue estar lleno del Espíritu Santo? Estaba algo renovando en su vida día tras día tras día. Seguimos. En capítulo 8 y verso 17 en adelante dice, entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces, incluso fue un momento de inicio que ya reconocemos como esa evidencia inicial del hablar en lenguas. Eso es lo que pasó en Hechos capítulo 2 y luego estaba pasando vez y otra vez. Pero ese no debía ser el enfoque. Como pentecostal, una vez la iglesia piensa es hablar en lenguas. Déjame decir, es la evidencia de que Jesús está viviendo en tu vida.
Yo no creo que en Hechos 19 Pablo llegaba y hablaba con ellos en lenguas para discernir si pueden interpretar ese mensaje. Entonces, ¿qué bautismo recibiste? No, él está solamente observando su vida. Entonces, hay algo fijo para iniciar, pero nosotros necesitamos estar renovando. Si fuiste tú bautizado en el Espíritu Santo, hablaste en lenguas hace unos 10 años y no has hecho nada en esos 10 años, yo necesito preguntar si el Espíritu todavía vive en ti. ¿Por qué? Porque si comiste hace 10 años y no has comido en 10 años, también iba a preguntar si todavía vives. ¿Me expliqué? Es algo que necesitamos estar renovando. En capítulo 9 y verso 17 dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa les impuso las manos sobre Saulo y le dijo: déjeme parar por un momento. Ese fue el momento en cuando Saulo o Pablo se convirtió. Recuerda que él, como enemigo de Cristo Jesús, tenía incluso cartas para arrastrar esos creyentes por condenarles. Y en camino una vez hacia Damasco se encontró con Jesús. Y luego se levantó ciego. No podía ver. Sus compañeros le trajeron a la casa y allá estaba esperando. Y solamente estamos nosotros leyendo en el verso 17 del capítulo 9, dice: Ananías se fue. ¿Pero quién fue Ananías? Déjeme decir, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Déjeme explicar por qué yo puedo decir eso. Porque un hombre que no es lleno del Espíritu Santo no iba a responder tan pronto. Se responda. Porque la mayoría de los creyentes que yo conozco, discípulos, como en el capítulo 19 que hemos hablado, ellos van a estar escuchando al Señor decir que vayas a hablar con Saulo. Van a decir: ese espíritu de engaño me está tratando y quiere que me meta en una casa con un enemigo y no, yo sé mejor que esa. Pero Ananías fue una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo decir? Porque cuando Dios habla con él, aun cuando no tiene sentido, él solamente se levanta y se va. Él no podía resistir el Espíritu por ni 30 minutos. Fíjense, uno quien es lleno del Espíritu Santo no puede negar el Espíritu Santo. Está renovando esa pasión vez y otra vez. Es como en el Antiguo Testamento, Jeremías una vez trataba de no hablar, pero luego dice que no fue posible, porque fue como un fuego en sus huesos. No podía resistir. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos no solamente discípulos, sino gente bautizada en Jesús. Y estamos renovando. Entonces, ¿qué dice? Dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que cobres la vista. Déjeme parar ahorita. ¿Cuántas veces ha escuchado uno preguntar? La mayoría de creyente, discípulo, iba a llegar y decir: pues, Saulo, ¿viste algo en el camino? Buscando confirmación. Pero Ananías no se llega así. Él llega diciendo: Saulo, Jesús, quien estaba contigo, apareció a ti en camino. Él mismo me envió. ¿Cómo sabía? Porque el Espíritu Santo le había dicho. Y tenía el Espíritu Santo renovado en su vida, vez y otra vez, que podía siempre confiar. Fue dirigido un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces me ha enviado para que cobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque fue la norma de la iglesia. No puede ese hombre dejar a Ananías, dejar a Saulo sin
el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a arrepentirse ese día, pero luego mañana no va a tener el poder para seguir de pie con esa decisión y va a tener problemas y sube, baja y nunca va a tener el testimonio que debía tener. Moviendo a capítulo 10 y verso 44 dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, déjeme usar contexto, poner contexto. Ese es cuando Pedro está explicando a los gentiles, Cornelio, que pueden también conocer a Cristo Jesús. Y por casualidad, Dios le dijo que necesitaba visitar a Cornelio mientras tenía hambre esperando su comida. Solamente una observación, solamente una observación. Pero dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces fue el inicio y ellos podían confirmar que con insistencia puede seguir con esa llenura de Cristo Jesús. Fue un inicio y luego la permanencia del Espíritu Santo en sus vidas. En Hechos capítulo 11 y verso 24 dice, pues era un hombre bueno. Estábamos hablando de Bernabé. Y dice, él, lleno del Espíritu Santo y de fe, un gran número de personas aceptó al Señor. Una persona llena del Espíritu siempre tiene esa respuesta. Un gran número de personas aceptó al Señor. Porque es como Cristo está hablando a través de nosotros. No solamente a vez en cuando, pero en la mañana, en la tarde, en la noche. En cada momento. Seguimos solamente viendo ejemplos. Capítulo 11, verso 15. Dice, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Es la explicación Pedro está dando a la iglesia. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Entonces, llegó a ser la norma, no solamente entre los judíos, también entre los gentiles. Otro verso, capítulo 13, verso 9. Entonces, Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, ese es un momento interesante a mí, porque Elimas le había molestado mucho a Pablo. Déjenme preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes cuando están muy molestos que una persona ya ha hecho algo por varios días para molestarte, cuando por fin no aguantes más y vas a responder, lo que está saliendo de la boca es lleno del Espíritu Santo? Fíjense, déjame, estaba yo pensando en esa. Hace, pues un mes ahorita, puede decir, hace un mes dejó de funcionar mi laptop. Y estaba pagando y no guardando información de repente y no tenía confianza en ello. Y tampoco tenía su tarjeta Wi-Fi funcionando. Entonces decidí, mira, yo necesito comprar otro. Y fue por esa misma semana que falló el laptop. También tenía oportunidad de estar en California por el aniversario de mis padres. Mientras estaba allá, tenía para comprar un laptop nuevo. Y ese nuevo MacBook Pro con el Touch Bar arriba. Estaba yo muy feliz. Unas 2 semanas después dejó de funcionar el Touch Bar.
Entonces lo traía a centro de reparación bajo garantía. La persona investigaba allá para recibir y hizo varios intentos para reparar en el momento. Y después de como 30 minutos, revisando de todo aspecto, de todo, dice, no, necesitamos ya registrar. En una semana puede recoger a esa. Entonces escribió todo y la condición y todo lo que, como entró y que no funciona ese touch bar, etcétera. Unas 3 horas después, uno de los técnicos de dentro me llamó. Y ese técnico me dijo, solamente ya está. Mira, solamente tengo que avisarte que está fuera de garantía porque sufrió un golpe por caer. Lo que me dijo. Y yo respondí lleno del Espíritu. Hermanos, al terminar 5 minutos gritando a esa persona que sí había recibido un golpe o ha caído, había pasado dentro de su taller, y todas esas cosas, me hizo compromiso para ver y llamarme luego. Y colgó la línea. Y la primera cosa, cuando colgó, me habló. ¿Cree que esa persona piensa que estuviste lleno del Espíritu Santo? Entonces me quedo asombrado de que Pablo respondió, pero todos podían definir que su respuesta fue una respuesta llena del Espíritu Santo. Ese es algo que debemos nosotros esperar. Debíamos nosotros poner como la meta de la vida que no solamente estamos comiendo el desayuno, la comida, no solamente estamos cenando todos los días, pero estamos renovando con tanta persistencia de Cristo Jesús en nosotros, que esa llenura del Espíritu Santo está saliendo aún en momentos duros y difíciles. Luego comencé a pensar de otros momentos en la vida de Pablo. Porque dice Pablo, recuerda que en un momento, él por predicar el evangelio, junto con Silas, estaba metido en la cárcel. Y como a medianoche dice que estaban cantando himnos, etcétera, ¿sí? Ya recuerdan la historia, que un terremoto golpeó la cárcel y luego se abrieron todas las puertas y todo. Luego dice que el carcelero había aceptado a Cristo Jesús. Y después de lavarse las heridas, es porque antes de meterles, y parte de castigo en esos días fue para golpearles hasta abrir su piel y dejar correr la sangre. Luego la sangre se satura su ropa, que ya está maltratada entonces, y se pega a la persona y está muy incómoda por ese tiempo, incluso puede causar infección. Fue muy feo. Entonces él recibió a Cristo Jesús y dice, se lavó las heridas. Pero luego dice algo interesante a mí, porque dice que él insistió porque quería ser bautizado, como un testimonio al mundo que estoy muerto al mundo y vivo por Cristo. Y dice que Pablo le bautizó. Está bien, pero si piensan ustedes, ¿cuántos de ustedes una vez han sufrido una lesión, una herida, y luego se mete para bañarse? ¿Qué pasa? Duele. Uno piensa, ¡ah! Y por un tiempo ¿sí o no? Y piensa, ¿por qué? Es solamente agua, pero me duele. Ahorita piensa eso. Él golpeado, hasta correr sangre. Y luego ese hombre dice, quiero ser bautizado. Y él no dice, mira, tú puedes solito.
estaba lleno del Espíritu Santo, saliendo incluso de esa cárcel. Y se metió en el agua y nunca dice, ese duele. Porque estaba más enfocado en Cristo Jesús. Me causaba pensar también de Esteban. Recuerda que ellos estaban apedreándole. Y cuando estaba a punto de morir, ¿qué dijo? ¿Ese duele? No, él dijo, veo a Jesús. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces necesito yo preguntarme, ¿cómo estamos nosotros? ¿De dónde ha llegado la iglesia, incluso la iglesia pentecostal, al año 2017? Si Pablo podíamos nosotros trasladarle hacia ese año y estaba por entrar a nuestra iglesia, ¿qué va a opinar de nosotros? ¿Va a decir, qué bueno, me siento del mismo espíritu? ¿O va a decir, qué bautismo recibieron ustedes? Y esa es la forma que me copió ese texto esa semana pasada. Pensaba, ¿cómo es posible que pensamos en solamente momentos? Es como hemos regresado a un momento de tener solamente ese bautismo de arrepentimiento. Otro texto en Hechos 18. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. ¿Cómo fue él? Poderoso, puede predicar. Sabía y podía enseñar de las escrituras. Tenía facilidad de palabra así, impresionando a todos. Dice en verso 25, había sido instruido en el camino del Señor, con gran fervor hablaba. Entonces incluso tenía su pasión. Aleluya. Y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Pero escucha, aunque conocía solo el bautismo de Juan, fue un discípulo. En todas sus fuerzas alcanzaba a un nivel, y fue un nivel impresionante incluso. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Es decir, hablaba del bautismo de Jesús. Sabemos eso por lo que dice enseguida del próximo capítulo acerca de él. Pero fíjense bien, aquí está Apolo, predicando, y todos están, wow, la sabiduría, wow, el poder de la palabra, wow, todas esas cosas. Pero había dos bautizados en el Espíritu que dice, tenemos que hablar contigo, anotamos algo. ¿Por qué? Porque en nuestro poder no será posible hacer lo que Cristo quiere. Esa es la razón que Él nos había dicho, así con sus discípulos, había dicho que no se alejan de ese lugar hasta que sean llenos del Espíritu, porque quiere prepararnos por la batalla. Entonces ellos le acercaron a Apolos y dice, mira, vas a hacer cosas grandes por el Señor, pero escúchenos, falta una cosita. Y es muy importante. Sin esa, solamente va a alcanzar niveles humanos. Pero Dios quiere que estemos alcanzando cosas sobrenaturales. Tenemos que vivir en eso. Por eso, en el texto, el capítulo siguiente, como habíamos leído en el capítulo 19, Pablo llega dejando a Apolos para ministrar en Corinto, y él llegó con esos 12 en Éfeso y tenía que preguntarles. No fue bautismo de Pablo, porque el texto dice que Pablo ponía manos, pero no fue su bautismo. Es porque él estaba lleno del Espíritu, tan lleno que
unos pañuelos, podía salir de él y sanar gente, porque estaba lleno del Espíritu. Incluso una vez, unos hombres estaban tratando de expulsar demonios. Y el demonio, en vez de salir, dice: conozco a Jesús y he escuchado de Pablo, pero ¿quién son ustedes? Yo recuerdo una vez como adolescente escuchando una canción que simplemente dice: ¿qué diría el diablo de ti? ¿Iba a reconocernos o no? Yo no estoy tan preocupado si el diablo reconoce mi nombre. Yo estoy preocupado de ser lleno del Espíritu Santo. Porque esa es la cosa que estamos hablando. Pablo quería que Jesús sea representada en sus vidas. Entonces, él estaba poniendo manos sobre ellos para bautizarles en Jesús, no en el nombre de Pablo. Porque él quiere que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo. Y luego podemos nosotros decir: los llenos del Espíritu Santo pueden reconocer los quién son y también los quién no. Interesante, ¿no? Que Pablo podía llegar y decir: ¿y qué bautismo recibieron? Solamente conociéndoles. Entonces, hoy me llego a ustedes, a mí mismo. ¿Y cómo te ves? ¿Y tu amigo qué dice? Nosotros observamos en nosotros lo que estamos diciendo, que somos llenos del Espíritu Santo, o estamos faltando algo. Porque si estamos faltando, eso significa que necesitamos cambiar, necesitamos hacer las cosas necesarias, necesitamos alimentar el Espíritu Santo en nosotros, renovando esa pasión día tras día tras día, con tanta frecuencia que estamos comiendo. Porque si solamente dejamos que yo fui bautizado entonces ese bautismo de arrepentimiento solamente nos va a estar dirigiendo a arrepentimiento, y otra vez sube y baja. Y así vamos a hacer. Así vamos a estar haciendo. Entonces la pregunta que puse en los principios: ¿qué bautismo recibiste? En el Nuevo Testamento la iglesia pensaba que el bautismo fue esencial para vivir. No podemos vivir por Cristo Jesús, no podía caminar por Cristo Jesús sin ser continuamente, sin estar siempre bautizándose, permitiendo que el Espíritu Santo nos está bautizando día tras día, muchas veces al día, llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa fue la forma en que Pablo caminaba. Cuando estaba molesto, todavía tenía más el Espíritu Santo que enojo. Esa es la forma que Esteban, cuando Esteban tenía más el Espíritu Santo que el dolor de las piedras. La iglesia, todo caminaban así, más del Espíritu Santo. Estaban conviviendo siempre juntos. Entonces, les pregunto: ¿están caminando con el poder de Jesús, comprobando así que están bautizados en el Espíritu Santo? Que todos, el vecino, compañero de trabajo, todos dicen: mira, esa persona lleno del Espíritu Santo. ¿O estamos nosotros solamente viviendo el bautismo de arrepentimiento? Que fallamos durante la semana, llegamos a la iglesia para arrepentirnos y comenzamos todo de nuevo. Cristo quiere ofrecer más que esa. Quiere que estemos nosotros bautizados, rebautizados y llenos, y siempre llenos del Espíritu Santo. Inclina tu rostro conmigo, por favor.